Fraternidad de Santo Domingo, amigos de Dios. Triduo penitencial. Segundo día. Los mártires dominicos de Almagro. Desde 1936 a 1939, una tremenda pandemia no sanitaria, pero sí igualmente infecciosa, cegó la vida de muchos españoles de uno y otro bando. En Almagro, los dominicos constituían una de las principales referencias a Cristo y a la Iglesia, referencia contaminada por el odio y la sinrazón de las ideologías y el antitestimonio secular de quienes, en nombre de Dios, colaboraron en la injusticia social. Los frailes del convento, algunos muy jóvenes, habían experimentado la llamada del Señor y a la predicación del reino. Su vida parecía encauzada en los estudios, en el ministerio pastoral, pero muy pronto la llamada les pedía una muy especial radicalidad. El sacrificio de su vida entre tremendas vejaciones y sufrimiento, porque las palabras no valían. A veces ocurre así. Los apóstoles lo dejaron todo e inmediatamente siguieron a Jesús. Luego, en la pasión, tuvieron miedo y le abandonaron. La experiencia de la resurrección renovó la llamada y con ella la entrega incondicional, el martirio. Hoy siguen los dominicos en Almagro al amparo perenne de la santidad de aquellos frailes. Se han ido los frailes como años atrás lo hicieron las monjas. Queda la fraternidad de laicos con un sentimiento de desamparo comprensible, injusto, pero es la referencia del carisma de santidad que nunca muere. Para nuestros hermanos es también la llamada de la llamada a la esperanza fiada en Cristo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. «Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte». Jesús se volvió y dijo a Pedro: «Ponte detrás de mí, Satanás, eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios». Entonces dijo a los discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?
¿O con qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. La fe implica la cruz, y la cruz no precisamente agradable ni cómoda, ciertamente. De hecho, a Jesús le llevaron a la cruz y le clavaron en ella. Él no quería morir, lloró y se angustió en el huerto de los olivos, y al final la asumió con fe, valentía y coraje. Era una exigencia de su misión. Es el signo por antonomasia del cristiano, no por el patíbulo en sí, sino porque en él dio su vida a Cristo por amor. De los primeros cristianos se decía que eran conocidos por el amor que se tenían entre ellos. Y ahora el relato. La transfusión. Hace muchos años, cuando trabajaba como voluntario en un hospital, conocí a una niña que sufría una extraña enfermedad. La única oportunidad de recuperarse aparentemente era una transfusión de sangre de su hermano de 5 años, quien había sobrevivido milagrosamente a la misma enfermedad y había desarrollado los anticuerpos necesarios para combatirla. El médico explicó la situación al hermanito de la pequeña y le preguntó si estaría dispuesto a dar sangre a su hermana. Lo vi dudar por un momento antes de hacer un gran suspiro y decir: «Sí, lo haré, si esto es lo que va a salvar a mi hermana». Mientras la transfusión continuaba, él estaba estirado en una cama junto a la de su hermana y sonreía mientras nosotros los asistíamos y veía devolver el color a las mejillas de la niña. En un determinado momento la cara del niño se puso pálida y su sonrisa desapareció. Miró al doctor y le preguntó con voz temblorosa: «¿A qué hora empezaré a morirme, doctor?». Siendo solo un niño, no había comprendido la explicación del médico. Él pensaba que le daría toda su sangre a su hermana y entonces moriría. Buenos días.